trimestre, ¿ya? Ahí me avisó que la reunión está siendo grabada. Entonces, las notas las vamos a dar en un ratito, ¿ya? Para que no se me vayan. Es una prueba, es una clase, ¿cierto? Bien dispersa el día de hoy, donde están los micrófonos abiertos para disipar dudas. ¿Qué les pareció la unidad? ¿Algo les complicó más que otra cosa? ¿Cierto? ¿Tienen algo que decirme? ¿Están enojados? Profe, a mí me costó el tema de los gráficos. Ya, perfecto, sí, tiene razón porque la vimos de manera muy somera. Yo les vuelvo a repetir, queridos estudiantes, que la prueba, ¿cierto? Siempre yo la estoy adecuando a las capacidades de cada uno de ustedes en cuanto a la evaluación, ¿ya? Ahora bien, hay un tema que yo quiero topar con ustedes. Ya hay 60 participantes, ¿ya? De los 3/4 medios. Por lo general me he caracterizado con ustedes, me gustaría que todos escuchen lo que voy a decir ahora. Por lo general me he caracterizado de ser un profesor bastante vulnerable en cuanto a las oportunidades, ¿cierto? A las evaluaciones. Considero yo que tengo una re buena onda con ustedes, ¿ya? Y mi interés, ¿cierto? Principal, queridos estudiantes, con ustedes, es que ustedes aprendan de una u otra manera, ¿ya? Algunos aprenderemos un poco más, otros aprenderemos un poco menos, algunos serán mejor para la geografía, algunos seremos mejor para la historia, como viene ahora en el semestre, en el trimestre que vamos a comenzar. Perfecto, eso lo tenemos claro, ¿ya? Entonces, no crean ustedes, queridos estudiantes, por ningún minuto siquiera, que cuando yo evalúo ¿cierto? Las pruebas, como fue la última unidad, la última semana, yo no me voy a dar cuenta si usted me está contestando honestamente o me está copiando, ¿cierto? Directamente de Google, ¿ya? Los tengo a todos identificados, eso se los dije la primera vez, ¿ya? Entonces, en esta oportunidad va a quedar a conciencia de ustedes, pero yo sí los invito, por supuesto, amablemente y cariñosamente, a no autoengañarse, ¿ya? Porque en el fondo lo que ustedes están haciendo, ¿cierto?, es no participar de un proceso sano, ¿cierto?, evolutivo, donde podemos encontrar otras formas. Por ejemplo, si usted me dice, profesor, mire, resulta que yo no entendí esta parte y no contesté. Yo eso lo encuentro mucho más válido, ¿ya? Que usted me escriba, por ejemplo, así una prosa en una respuesta y el profesor simplemente va a copiar, lo va a llevar a Google y va a saber que eso no es cierto soporte ni aprendizaje de ustedes, ¿ya? Entonces, tengo estudiantes muy buenos, tengo estudiantes muy preocupados, ¿cierto? Los, los sé identificar, ¿cierto? A todos, así que en esta oportunidad, por supuesto, yo no juzgo, ¿cierto? Yo no hay castigos, ni mucho menos, lo hago por el bien de ustedes. Yo siempre los he invitado a que esta no sea la última oportunidad en que ustedes estén, ¿cierto?, en un proceso de aprendizaje. Ojalá después, ¿cierto?, en diciembre, cuando termine su cuarto medio, ustedes tengan la posibilidad y se busquen la posibilidad, queridos estudiantes, de seguir, ¿cierto?, en este proceso del aprendizaje. Entonces yo esto se los digo con mucho cariño porque quizás conmigo, ¿cierto?, yo se los cuento y de acá, buena onda, ¿caché? Pero van a haber, ¿cierto?, algunos momentos de la vida donde si usted hace eso, ¿cierto?, va a ser, ¿cierto?, duramente castigado. Y lo digo y miren lo que voy a decir, lo digo desde el punto de vista de que yo también he sido estudiante y también he buscado, ¿cierto?, la forma de intentar engañar a un profesor. Y siempre el profesor me decía, no, si ustedes no me engañan, yo no crea, no, si yo lo... Entonces, no, ¿me entienden lo que intento decir? No se autoengañen ustedes, tenemos un bonito lugar de aprendizaje en nuestro colegio, estamos acá para que ustedes puedan decir lo que ustedes quieran. Profe, yo tengo otra duda, pero con respecto a un trabajo que nos envió anteriormente. Profe, tiene el micrófono silenciado. ¿Hace cuánto estoy hablando y no se me escucha? Profe, si lo hemos escuchado. Era lo más importante que tenía que decirle en esta clase, que no se autoengañen, y alguien me silenció.
Ahí algo ocurrió. No, profe, tranquilo, tranquilo, se escucha todo se Ya, escuchó. queridos estudiantes, eso era. Participemos con ganas, siempre está la oportunidad de las evaluaciones. Muchas veces la evaluación numérica no es lo más importante, siempre lo más importante es preguntar, ¿cierto? Intentar avanzar por uno mismo. ¿Ya? Adriana dice ahí que no escuchó nada. Ah, es broma, listo. Entonces, mira, ahí pasan cosas, ahí Lorena Fuentes, que es muy participativa, ¿cierto? Me quiere felicitar, le agradezco de corazón. De eso se trata, chicos. Ya podré caer bien, podré caer mal, pero lo importante es que junto a los profesores a pie, ¿cierto? Estamos dispuestos, y ellas más que nadie, ¿cierto? Siempre lo repito, están, ¿cierto? Dispuestas a querer ayudarlos en lo que ustedes consideren necesario. ¿Ya? Entonces, como estamos bien dispersos y vamos a dejar el último momento de la clase para entregar las notas y promedios, ¿ya? Vamos a hablar un ratito de lo que ha sido, por supuesto, esta... le voy a pedir a la profesora Paz o a la profe Carolina si me puede permitir compartir pantalla. Diga. Ya, profesor, está habilitado. Muchas gracias. Profe, ¿hasta qué hora está habilitada la prueba? No te preocupes, Nicolás, no tiene hora de límite. Contéstela tranquilo, si le dan Pero las 9:30. mientras nosotros hagamos la prueba, ¿usted va a hacer clases normales? Sí, pero vamos a hacer solo un repaso vamos a intentar, ¿cierto?, abrir micrófono y debatir respecto a lo que hemos visto, ¿cierto? Hoy se termina la primera unidad y obviamente no voy a revisar la prueba porque los compañeros rezagados la están realizando. Ah, ya. ¿Ya? Rosa Pérez nos dice que ve las clases los viernes y los sábados. Que tengo paciencia. La verdad, solo con ustedes, chicos, tengo paciencia. En mi casa no opinan igual. Ya, vamos a compartir aquí, antes de dar las notas. ¿Ah? Los que no, chicos, los que no tengan el promedio o las notas, se van a tener que comunicar conmigo. ¿Ya? Ahí vamos a quedar un poco claro de quiénes son y quiénes sí. ¿Ya? No vamos a hacer una clase tan, ¿cierta?, llena de contenidos, principalmente porque ya a partir de la próxima semana vamos a comenzar con la segunda unidad, ¿ya?, que se llama, por acá les digo, la conformación del escenario internacional en el siglo XX, ¿ya? Para los que están interesados en la historia propiamente tal, vamos a comenzar a partir de la próxima clase ya con un contenido mucho más duro, mucho más fuerte, donde voy a hablar y no voy a parar de hablar. Entonces aprovechemos esta clase, ¿cierto?, que la dejo en manos de ustedes para que puedan expresar lo que consideren necesario. Miren que ya comenzamos con el segundo trimestre, ya según siglo XX, para que vayan viendo videos. Principalmente vamos a comenzar con todo el tema del imperialismo y el colonialismo, ya ahí para que vayan viendo videos. Hay mucho material respecto a la historia propiamente tal, ya. Voy a revisar el chat. Me acostumbré a revisar el chat. Yo las primeras clases, la verdad, era muy monótono respecto a pasar el contenido, hablar, y la verdad es que por ahí se me pasaba, ¿cierto?, lo que ustedes pudiesen estar preguntando. Ya, comencemos a ver esto rápidamente, ¿cierto? Agradeciendo de verdad, hoy que termina la primera unidad, mucho a las profesoras pie, ¿cierto?, que han sido de tremenda ayuda para mí, especialmente en la comunicación que tengo con ustedes, y ya, por supuesto, vamos a seguir a partir de la próxima clase con la participación de ellas, ¿cierto?, sus infografías, su ayuda oportuna, ¿cierto?, y clara, a veces mucho más de lo que yo pueda hacer. Chicos, queridos estudiantes, ahí en pantalla, por última vez, para quienes están pendientes con nota y no van a ser, ¿cierto?, mencionados en el relato de más tarde respecto a los promedios. Ahí está mi email y ahí está mi número de WhatsApp, ¿ya?
Por lo general no contesto llamadas, porque siempre estoy en otros menesteres, ¿ya? Pero el WhatsApp lo trato de contestar al instante. Ahí está el correo y ahí está el WhatsApp y el nombre de nuestras queridas profesoras Carolina Paz, Carolina Castillo y Karen Espíndola, ¿ya? Alguien me está preguntando en estos momentos en el WhatsApp si me debe alguna prueba. Después de las 10 de la noche, después de clase, voy a poder responder de manera personal, ¿ya? Perfecto. No puedo abrir el chat, no sé qué me pasa. Ahí está. Faltó el profe de lenguaje, no sé qué. Profe, una consulta. Jesús. Este PPT ya corresponde al segundo trimestre, ¿cierto? No, no. Este PPT es de, ¿cierto? Para dar punto final, ¿cierto? Al primer trimestre, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con, ¿cierto? Con la concepción que habíamos hablado respecto a cómo el hombre, ¿cierto? Se manejaba y se rodeaba con su entorno. Ya, pero en algún momento esta materia se tomará en alguna prueba más adelante, o ya esta materia ya es pasada ya. No, esta materia ya es pasada. De hecho, si vemos el título, Jesús, dice reconocer los cambios en la población chilena, ya que fue una de las preguntas que tuvieron que responder en la prueba coeficiente 2 de la semana pasada. Recuerden que tenían que hacer la analogía, ¿cierto?, entre el siglo pasado y este siglo, en el hombre, si alguien me ayuda, en la mujer, en la medicina y en algún educación. En educación, en la trabajo. ¿Ya? Educación en el trabajo. Perfecto. Eso es, ¿ya? Alguien me está ahí un poco corrigiendo el PPT, ¿se entiende? Ya, chicos, un poco lo que vieron, ¿cierto? Con lo cual habíamos intentado terminar, ¿cierto? La primera unidad era entender un poco los cambios que habíamos tenido socialmente y en algunos puntos importantes, ¿cierto? Respecto al siglo pasado, ¿ya? Ahí el objetivo era reconocer los cambios en la población chilena entre el siglo XX y el siglo XXI, ¿ya? Esos cambios, queridos estudiantes, los habíamos visto en distintos conceptos, o lo habíamos mencionado por lo menos, en el trabajo, en la educación, en la mujer, en la población. Habíamos hablado de la democratización, ¿cierto? Como punto fundamental entre una sociedad del siglo XX y una sociedad del siglo XXI, ¿ya? Lo habíamos visto en el trabajo, principalmente en el movimiento obrero de principio de siglo, ¿ya? A partir de la expansión de la educación después de la década del 60, de 1960, a partir de la participación ciudadana, ¿ya? Que se hace más latente a partir del 1990, después de dictadura, ¿cierto? Cuando estamos ya echando abajo el muro de Berlín, el periodo de la Guerra Fría, ¿cierto? Hay, sin lugar a dudas, querido estudiante, una mayor participación ciudadana, principalmente en la mujer, ¿ya? Comienza y crece la lucha por la inclusión e igualdad de derechos, ¿ya? Muy en boga hoy por hoy, ¿cierto? Y un aumento progresivo de la población, me imagino que decía el PPT, ¿ya? Acá algunas interrogantes, ¿cierto?, con las cuales ustedes tuvieron que enfrentarse en la prueba anterior, ¿ya? Bueno, el maltrato laboral no era una, pero hubo, ¿cierto?, hubo algunos estudiantes que, ¿cierto?, me hablaron respecto al maltrato laboral cuando tuvieron que elegir una opción para poder solucionar, ¿ya? ¿Cómo creen ustedes, estudiantes, que es hoy por hoy el trabajo, ¿cierto?, a diferencia de lo que fue el siglo anterior? Necesito que alguno de ustedes me cuente qué piensa, qué respondió en clase, ¿cierto? A ver si hay algún compañero realizando la prueba al cual, ¿cierto?, le pueda ayudar esta mención. ¿Alguien me puede decir o responder alguna de las preguntas que están en pantalla? ¿Me puede responder? Podemos hablar respecto a si existe algún tipo de protección a los trabajadores. Podemos hablar a cómo es el sistema educacional en Chile.
¿Qué escribieron en la prueba? ¿Ustedes consideran, cierto, que hay un cambio entre el siglo XX y el siglo XXI en materia de educación? ¿Algún voluntario o de signo a dedo? Yo encuentro que sí, profe, ha cambiado eso del maltrato laboral. Bien, Maricel. Porque antes se aprovechaban mucho, no había horario de salida, no respetaban los contratos y hoy en día sí. Y la misma gente ha hecho valer sus derechos como trabajadores. Exacto. Como igual independiente y dependiente ahora tienen sus derechos. Por Muy bien, ejemplo, yo en mi Maricel. caso, ¿Sí? las nanas, ¿Ya? ellas podían trabajar puerta adentro, ya salían un día viernes, por ejemplo, Ya. y no, pues no les dejaban salir ese día y tenían que seguir otra semana más. Exacto. Entonces eso era un maltrato laboral, pues no respetaban los derechos. ¿Y hoy lo respetan en tu gremio? ¿Hoy sí pueden? Yo creo que hoy en día hay más, sí respetan más, pero todavía queda maltrato. Todavía falta. Todavía Profesor, falta un poquito. Yo creo que Gracias. hoy en día uno hace respetar más hace validar más su derecho como trabajador, porque antiguamente la gente pensaba en que podía perder sus trabajos, entonces por ese temor la gente no reclamaba. Exacto. Buen punto ese, Gloria. Muy buen punto. La gente, ¿cierto? Sí, Las profe, personas hemos evolucionado respecto a nuestros derechos. igual en estos tiempos, profe, igual sigue casi, no igual, obviamente, pero está la típica forma, si no te gusta, bueno, si no te vas, no. Total, Exacto. hay 10 más esperando. Y con esto de los inmigrantes, sin desmerecer a nadie, sin criticar a nadie, obviamente también hay un tema ahí, por el tema de los sueldos, que la gente que viene de afuera necesita mucho, o sea, todos necesitamos, pero ellos Claro. hacen la pega por menos. Se entiende, claro. Así es, Jesús. Es que Bien, por eso que las empresas están contratando a los extranjeros y no están contratando a los Y chilenos no- porque ellos tienen un menor sueldo porque nosotros como chilenos nosotros exigimos el sueldo y como ellos claro. necesitan, se quedan calladitos que porque quede ellos claro, tienen sí, la necesidad. que quede claro que no es culpa de ellos, de los extranjeros, es culpa de Por los supuesto. mismos, es No culpa de es los culpa de empleadores. ellos, Los empleadores se sí, aprovechan de eso, po, sí, eso es lo que es. es de la Exactamente. Nadie está empresa. hablando en contra, ¿cierto?, del migrante que viene a trabajar. No, Al contrario. son de la empresa. Las Exactamente. empresas son los que se aprovechan de los inmigrantes. Qué Son las bueno que empresas los que se aprovechan de la gente. Exactamente. Desgraciadamente, y sigue Profesor. siendo. ¿Sí? Mire, quiero opinar sobre algo. Lo que pasa es que yo trabajo supuesto. en varias casas, porque yo soy manicurista. Ya. Y bueno, las señoras que yo les hago las manos mucho, siempre tocamos el tema, y la verdad que ellos no lo hacen por poco sueldo, porque yo siento que, a ver, si atiendo a 50 personas, yo creo que el sueldo es bastante bueno, pero a ellos les gusta no, porque les pagan menos, sino por la atención, porque ellas dicen que las personas extranjeras son más atentas, les piden algo y ellas las hacen, no sé, como que no cuestionan nada. Y Claro. en cambio dice que las chilenas no, pues como que si se pasa un poquito o le pidió algo, le pone como carita así de enojada, entonces dice que es la disponibilidad que tienen ellos, pero no Claro. pasa por sueldo, por lo menos lo que yo he visto. Tú O dices sea, que es más he por la vivido y lo he forma. visto también. Tú dices que es más por la forma que tenemos. Exactamente. Perfecto. Ahí Que un Sí, todo poco. depende profesor. del rubro también, Profe, compañera. Si lo eso, todo depende del rubro laboral. Hay harta variación. Pues yo trabajo en la construcción y con la gente extranjera barren el piso y le pagan nada de plata. Po. Perfecto. Profe, y también la persona extranjera, es cierto lo que dice la compañera, porque ellas son bastante más amables con las personas. Los chilenos somos más pesados, como que para todo, en todo sentido, cuando uno va a un restaurante, cuando uno va a un consultorio, la extranjera la atienden súper bien a uno y los chilenos no. Tendrá que ver eso, Yo creo- queridos estudiantes, Eso con. tiene que ver cómo lo han tratado también, pues si es por eso.
Por supuesto, si yo me Es por eso. imagino que si yo soy un migrante y me voy a otro país, voy a llegar con toda cierta disponibilidad de querer primero conseguir el trabajo, mantenerme en el trabajo, y para eso voy a intentar, por supuesto, apartarme de cómo se están comportando los ciudadanos de dicho país. Ahí un poco, ¿cierto? Siempre pensando en la evolución que ha tenido tanto el migrante, ¿cierto? Cómo lo ha pagado, quizás muchas veces, ¿cierto? A veces con mucho y justa razón, por supuesto. Ya hemos sido maltratados anteriormente en algún trabajo, nos vamos un poco desencantando del trabajo que tenemos, entonces por ahí se genera una coyuntura entre un chileno, un ciudadano chileno ya desencantado por su trabajo versus, ¿cierto?, un migrante que viene con todas las ganas de querer instalarse y que le vaya bien en el país al que llega. Nosotros estamos Profe, más como a igual, la defensiva, ellos están con todas las ganas, nosotros estamos a la profe, defensiva. yo creo igual Exactamente. que tiene que ver con de Está dónde ellos pensado del vienen, sistema. porque ellos ven otra realidad acá, el chileno se acostumbró a quejarse por todo, pero cuando nosotros podemos salir del país y podemos ver la realidad que está a nuestro alrededor, nos damos cuenta que Chile de verdad es un país súper, súper bendecido. Perfecto. Qué buen Y a punto mí ese, me pasó Eduardo. eso, yo fui a Paraguay hace como 3 años y la miseria, allá sí que había miseria, pues comparado como vivimos nosotros, allá no tenían ni siquiera sistema de alcantarillado, pues así tan. Qué bueno que se pueda valorar, aún entendiendo, ¿cierto?, que estamos en medio de distintos tipos de conflictos políticos, sociales, económicos. Aún siempre es importante, ¿cierto?, reconocer de una u otra manera que hemos estado muchas veces mejor, ¿cierto?, que los países de la región. Hay una harta participación ahí en el chat, los invito, ¿cierto? Estoy leyendo a Adriana, a Marcelo Forto con su opinión. Profe, y con respecto a lo mismo que estamos hablando de los compañeros o de los migrantes, con respecto a la tarea que dio, donde teníamos que nosotros hacer ¿cómo que se llama? Una página de cómo había sido el tema del estallido social, la diferencia que nosotros tenemos con ellos era muy distinta, según lo que usted leyó. No, qué bueno que toque ese tema, no sé quién me estaba hablando. La verdad es que revisando los trabajos me encuentro con, sobre todo cuando estamos analizando el estallido social o los diferentes actividades que tuvimos que desarrollar, con que muchos de ustedes, yo diría que prácticamente la mayoría, si es que no todos, tienen una opinión bastante generalizada respecto a los conflictos en los cuales estamos inmersos, ¿ya? Más allá de que si alguien lo habla desde un punto de vista desde la izquierda, con un pensamiento más revolucionario, quizás de derecha, los conflictos todos, ¿cierto? Ustedes identifican primero el conflicto, tienen soluciones bastante parecidas ya entre ustedes, así que eso habla primero de que manejan una información muy importante, eso se valora por supuesto, y lo otro es que la mayoría está muy dispuesto y apto y capacitado para entregar soluciones, así que por supuesto que así como me tomé el tiempo de decir al principio que hay actos, ¿cierto?, que no se ciñen con lo que estamos buscando, créanme que en el 90 o en el 95% de los resultados de los trabajos de ustedes son trabajos sumamente buenos, son trabajos sumamente analíticos, críticos. Y eso, terminando la primera unidad, es lo que rescato de ustedes y se los valoro y se los agradezco desde ya. Así que hay ahí, ¿cierto?, una paridad, como decía la estudiante, ¿cierto?, nuestra compañera, en que todos pensamos prácticamente lo mismo. ¿Ya? Entonces chicos, ahí siguen el debate en el chat, tenemos todavía tiempo y así como hablamos del trabajo, hablemos de otro tema y que sea el último. La democratización ya lo entendimos, ¿cierto? Era, ¿cierto?, principalmente adaptar las ideas democráticas de la vida cotidiana al quehacer de las instituciones. La democracia se trata, ¿cierto?, y se basa principalmente en un proceso por el cual la actividad social, por ejemplo, el deporte o la política, se vuelve más accesible y popular y tiene mayor llegada a todos.
Eso es lo que intenta traspasar la democratización, que todos tengamos las mismas herramientas y tengamos las mismas oportunidades, seamos del sector socioeconómico al cual pertenezcamos, sea cual sea, ¿ya? Podemos, por supuesto, tener la opinión ahí y que siempre ha estado latente respecto a qué tan democrático podemos ser nosotros como país, ¿ya? Ya, y acá respondamos estas últimas preguntas que van más bien enfocadas, ¿cierto?, a lo que vimos al último de la prueba y que tiene que ver con este auge, ¿cierto?, este proceso evolutivo del cual siempre me gusta hablar respecto a cómo las mujeres, ¿cierto?, han ingresado a este nuevo siglo prácticamente, y si es que no más, ¿cierto?, a la par de los hombres, en comparación, por supuesto, al siglo XX. Preguntas abiertas. Ahí dice, ¿se ha logrado la igualdad de género solo con la inclusión de la mujer en el mundo político? ¿Cómo ha cambiado el rol de la mujer en Chile? ¿Qué rol debería tener la mujer dentro de la sociedad? ¿Ya? Son preguntas que me gustaría respondieran, ¿cierto?, tanto mujeres como hombres, por supuesto. Vemos esto, lo debatimos un poquito y pasamos a las notas. Alguien que quiera opinar, Adriana, Marian, respecto a cómo la lucha por la igualdad de género ha contribuido a la democratización de nuestro país. ¿Han habido avances, chicos, chicas? Bueno, profe, todo parte con cuando se aprueba ya el voto femenino. De ahí como que comienza un gran cambio. Por Con la supuesto. Bachelet. Sí. Mucha participación femenina a partir de la mitad del siglo XX. ¿Ya? Ese es el buen parámetro que tienen que tener. Profe, ¿sí? Profe, Ana. la mujer y el acceso a la educación, porque antes era bien difícil. Yo creo que antes era más fácil que los papás le dieran los estudios a los varones que a las mujeres. A las mujeres se preparaba para ser dueña de casa, mamá. En cambio ahora no, pues ahora uno le enseña a sus hijas que tienen que estudiar, que es importante, que tienen que ser autosuficientes, y eso a uno no le enseñaban antes. Simplemente le enseñaban a cocinar, a hacer las cosas, labores de hogar. Yo creo que eso también ha influido harto, en que la mujer sea más independiente, participa más en actividades sociales y tiene otras actividades, pues. Así es. Entonces Oiga, eso profe, igual ha ayudado. ¿Sí? Yo creo que ahí por ese tema hablando del tema de la mujer, Gabriela Mistral tuvo un hito grande en la historia de Chile, así que podríamos estudiarle igual más adelante porque ella era una mujer súper idealista, con sus pensamientos que no estaban acordes a la época y que por lo mismo la exiliaron. Buen punto ese, Jesús. Vamos a abarcar ahora que viene, ¿cierto?, que vamos a comenzar a hablar del siglo XX. Si bien lo vamos a abarcar desde una mirada universal, lo vamos a bajar a Chile para hablar de las mujeres, ¿cierto?, importantes del siglo XX. Profe. ¿Sí? ¿Sabe que no entendí el ítem 3 de la prueba? No sé qué se hace. ¿Cuál era el ítem 3? ¿Algún compañero me puede ayudar? ¿Qué dice el ítem 3? Dice, cuadro comparativo, compara a partir de los siguientes criterios otorgados. Como se analizó en la clase, la población chilena ha sufrido un dinamismo constante desde sus bases, lo cual ha generado patrones diferentes entre el siglo XX y XXI. Da una descripción de cada criterio según su siglo. Justamente, Nicolás, lo que estábamos hablando ahora, ¿cierto? Con esos cuatro conceptos tú haces la diferencia, por ejemplo, cómo era la mujer en el siglo XX y cómo crees tú que es ahora la mujer en el siglo XXI. Y entonces tengo que decir cómo era la mujer, el hombre, el trabajo, la educación en ese siglo. Con tus palabras, ¿ya? Ya. Aunque sea una gracias, línea. Profe. Procuren oír a Google. Ya. No, sí, ya. Gracias. Eso. Ya. Eso, chicos. Entonces, ¿alguna consulta, alguna duda, alguna mujer quiera opinar sobre esto? Nadie. Perfecto. Me dicen que están debatiendo en el chat. Profesor, ¿y sobre la educación? Sobre la educación, dígame. La educación tiene que ser gratis.
¿Usted opina que debe ser gratis? Sí, todo Profesor, derecho a la educación gratis. Perfecto. Irene. yo creo que lo de la educación, yo voy a hablar en caso de mis papás. ¿Ya? Mis papás no terminaron la enseñanza media ni la básica, pero ¿Ya? no porque no querían, sino porque no había oportunidad, porque no había los recursos como hay ahora. Exacto. Antes no habían becas, ahora hay becas. Y para las becas yo creo que todos nos tenemos que esforzar para ganarnos esas becas. La gente quiere todo gratis, tampoco es todo gratis, tienen que poner un poquito de esfuerzo. Creo que todo gratis la gente no lo valora y lo desperdicia nomás. Buen punto de vista ese, Irene. Y tiene mucha razón. Mis papás también, que eran gente muy propia del siglo XX, que venía del campo a trabajar, ni hablar de poder estudiar. Prácticamente no terminaban, ¿cierto?, su proceso de educación en la secundaria y muchas veces en la primaria tampoco. De hecho, yo, ya que ya soy un poco más contemporáneo del siglo XX, cuando era joven y tenía la edad de 19, 20 años, también se hacía mucho y muy difícil estudiar, ¿cierto? No veníamos nosotros impregnados del conocimiento o de cuánto nosotros deberíamos, ¿cierto?, aprender. Yo lo vine yo les conté una vez, a estudiar ya bien avanzada mi edad. Entonces, eso es el concepto que nosotros tenemos que cambiar, ¿cierto?, en educación respecto a nosotros mismos, a la oportunidad que se están dando a ustedes estudiando, ¿cierto?, a esta hora, ¿cierto?, recuperando, intentar sacar, ¿cierto?, la enseñanza media y posteriormente, por supuesto, incentivar a los hijos de ustedes. Ya los límites, ¿cierto?, han ido avanzando porque a medida que nosotros vamos evolucionando y creciendo como país, por supuesto, tiene que ir evolucionando y cambiando también nuestra enseñanza. Totalmente de acuerdo, dice Lorena. Emilio, nada es regalado, ¿cierto? Los que estudian con beca o CAE. Valentina, si todos pagamos impuestos, esos deberían ocuparse en instruir a la población a adquirir conocimiento. Por supuesto, el Estado es y debería ser el mayor impulsor, ¿cierto?, para el estudio. Marco Contreras, ¿sí? Bueno, yo trabajaba, está cerrado en un colegio en La Pintana. ¿Ya? La mayoría de los chicos de ese colegio que salían de cuarto medio salían todos becados y podían entrar al Duoc, que son institutos, pero yo me di cuenta que la mayoría de los chicos sí se matriculan, reciben la gratuidad y todo, pero la gran mayoría no termina, entonces no tiene tampoco que ver con que sea gratis, tiene que ver con las ganas de querer, porque yo sé que para muchos estudiar ha sido súper difícil. Hay gente que estudió con el CAE, se ha sacado la mugre y todo trabajando. Pero hoy día vemos que también, no sé, más del 60% de los chicos que entran al Duoc becados no terminan, pues dejan las carreras botadas porque era gratis. Exacto. Entonces, porque cuando a uno le cuesta, uno se esfuerza un poco más. Qué buen punto el tuyo, Álvaro, de verdad, porque más allá, ¿cierto?, de que entendamos de que sí hay más posibilidades, ¿cierto?, de que sí hay gratuidad, hay becas, hay crédito, ¿cierto? Nada de eso serviría si nosotros mismos no tenemos, ¿cierto?, el interés de querer cambiar nuestro propio destino y que es por consiguiente, ¿cierto?, a lo que yo insto en cada uno de ustedes. Yo entiendo que quizás todos no podamos estudiar, ¿cierto?, porque tenemos que trabajar, hay otras responsabilidades, pero por supuesto que todos pueden, ¿cierto? Todo está en el interés que usted, ¿cierto?, tenga consigo mismo. Así que te agradezco, Álvaro. Chicos, hay harta participación en el chat. Profesor. Wilmy. Lo que dijo el compañero es importante también, porque yo soy extranjero, soy llano, pero como estoy viviendo en Chile, soy parte de Chile. Tenemos que valorar lo que tenemos. Por ejemplo, yo trabajo en un colegio también. Hay una señora que me dijo una semana atrás, ella estudia también de noche para hacer cuarto y cuarto medio, pero vivía en Puente Alto y trabajaba en la cisterna. Y ella tuvo que ir todos los días hasta Santiago Centro. Y ahora tenemos la oportunidad, si vivimos en Puente Alto, tenemos colegio como para adultos.
Yo puedo decir, hace 20 años, Puente Alto no tenía esa ventaja, entonces, ¿entiendes? Ahora el tema de la globalización es importante. Hay más oportunidad de trabajo, hay más oportunidad para estudiar, pero como dije el compañero, tenemos que ponernos y hacer esfuerzo. Así es, bueno. Esa es la única y santa verdad. Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros hoy en día. Estamos todos conectados porque queremos aprender. Por eso nosotros nos conectamos a clases online. Yo, por ejemplo, no estudio hace 13 años atrás. Mira. Y se me dio la oportunidad porque quiero seguir aprendiendo, quiero tener mi carrera profesional, para darle lo mejor a mi hija y que ella se refleje en eso en mí. Por supuesto. Porque Yo, antes de verdad, no estudiar, estaba de dueña de casa y no me gustaba sentirme así, porque yo tengo 26 años. Yo decía, soy ¿cómo joven. yo voy a repetir la historia de mi mamá? Claro. Entonces, Buen cada punto. día yo pienso en más, y estudiar, para darle lo mejor. Entonces, por ejemplo, ver todos mis compañeros conectados, por ejemplo, un compañero que siempre lo veo ahí manejando, él viene de su pega, pero le da una respuesta al profesor, le dice, profe, voy a llegar en 10 minutos a mi casa. Pero ese compañero se ve el interés que tienen en estudiar. Y lo ven los estudiantes y lo veo yo también. Quiero volver a repetir, como dice Valentina Tiare ahí, sin miedo al éxito. Por lo general, quienes más participan en clase son también quienes tienen mejores notas. Y Wilmer, sin duda, es uno de los estudiantes más calificados que yo tengo. ¿Ya? Yo sé que él es haitiano y ahora me entero que lleva mucho tiempo en el país. Entonces es un gran ejemplo, ¿cierto?, a seguir, ¿cierto? Más allá si es chileno o no es chileno, lo importante, como están escribiendo ahí en el chat, es tener las ganas, el ánimo y sin miedo al éxito. Yo les agradezco mucho, chicos, este fin de primera unidad, ¿cierto? Vamos a comenzar a dejar atrás ya todo lo que hemos visto estos 2 meses prácticamente, que nos ha tocado de manera remota, ¿cierto? Quizás la segunda unidad por ahí tenemos que volver, los que vuelven, otros seguiremos de vía remota durante todo el año. Ya va a cambiar un poco la temática, ¿cierto? Entendiendo que ya vamos a entrar en la historia propiamente tal, ¿cierto? Yo ya los conozco mucho más a ustedes me conocen también a mí, entienden la forma que tenemos de trabajar, ¿ya? Así que para mí ha sido un buen cierre, ¿cierto?, de la primera unidad. Hay compañeros con los cuales todavía, ¿cierto?, tenemos notas pendientes, están los compañeros rezagados haciendo las pruebas en estos momentos, así que si ustedes desean, yo les puedo dar las notas para que se queden tranquilos a quienes dieron la prueba coeficiente 2 y quienes tienen, ¿cierto?, el promedio cerrado. Quienes no son nombrados, quienes no son nombrados, ya se pueden comunicar conmigo a través del correo y del WhatsApp y solucionamos el tema, ¿ya? Profe, una consulta antes de que comience con las notas. ¿Ya? Dígame nomás. Este segundo trimestre vamos a ver más historia de Chile. Por mi parte me gustaría, es que en todos los años que yo he estudiado, casi fue bien poco lo que recibí como de historia de Chile, y yo creo que deberíamos partir de esa base y después ver, a mi pensar. Ya, Jesús, le explico a Jesús y le explico a todos. Nosotros tenemos, ¿cierto?, como colegio un plan de programa establecido por el Ministerio de Educación. Nosotros estamos en cuarto medio. Entonces, a través de ese plan de programa, nosotros tenemos que ver siglo XX, ¿ya? Porque los otros debieron haberlo visto en otros cursos, ¿ya? No obstante a ello, yo siempre intento llevar ese siglo XX, ¿ya? Que se aborda principalmente desde Europa, ya desde las guerras mundiales, el colonialismo, ¿cierto?, la Guerra Fría. Yo cada vez que estoy hablando de historia, de historia universal, intento bajar esa información e ir contando también qué va ocurriendo en Chile en el siglo XX, aun cuando no me corresponda, porque como dice Jesús, ¿cierto?, es importante ir sabiendo qué pasa en nuestro país. Ahora, desgraciadamente, nosotros no vamos a poder ver ni pueblo originario, ni independencia de Chile, porque eso ya es tema, ¿cierto?,
y soporte para los octavos, para los primeros, ¿ya? Así que desde ese punto de vista, por supuesto que estoy dispuesto a responder todas las dudas que ustedes vayan teniendo. Por ejemplo, si estamos hablando en el siglo XX de 1914, en la Primera Guerra Mundial, yo paralelamente, Jesús, te voy a ir contando qué pasaba en Chile en 1914. Estábamos inmersos, ¿cierto?, dentro del tema de la cuestión social, conflictos de trabajadores. Eso ocurre en Chile, chicos, mientras en Europa se está comenzando a desarrollar la Primera Guerra Mundial. Ya, esa va a ser, Jesús, y para todos tus compañeros, la forma en que vamos a intentar trabajar, porque yo sé, ¿cierto?, como profesor de historia, que necesitamos instruirnos de lo que ocurre y de lo que ocurrió en nuestro país. ¿Ya? Así que, sin problema, Jesús, vamos a ver la historia de Chile, todo abarcado desde el siglo XX a partir de la próxima semana. ¿Ya? Chicos, Gracias. Quedan 10 minutos. No me voy a demorar mucho en esto, espero, ya. Quienes no tengan promedios, se comunican conmigo. ¿Ya? Esa es un poco la idea. ¿Ya? Vamos. Cuarto E. Aquí está. André Gerda. Tiene promedio 5.7. Sandra Delarier. Tiene promedio 5.1. Bob Garcon. Promedio 6.9. Alejandra del Pilar González. Promedio 6.8. Hernán Jorquera. Perdón. Marcena Franz, promedio 6.1. Ulises Milipín, promedio 4.5. Ricardo Millar, promedio 5.4. Gloria Alejandra Opaso, promedio 6.4. Jesús Ortiz, promedio 6.5. Wilmy, ¿cierto? Promedio 6.8. Yanina Tejada, promedio 5.7. Camila Ulloa, 6.1. Valentina Valenzuela, un 7. Felicidades, Valentina Valenzuela. Margarita Vega, 6.1. Constanza Villa, 6.7. Abigail Zamora, 6.9. Excelente nota. Roosevelt Moonbroom tiene un 5.5 de promedio. Jameson Clemont. ¿Cuánto yo, Abigail Zamora, no escuché? ¿Cuál es tu apellido? Zamora, Abigail Zamora. 6.9. Jameson Clemont, un 4.3. Carmen Gloria Carimán, un 6.8. Pía Carolina Pascal, un 6.5. Esos son hasta el momento los promedios en el cuarto E. Cuarto F. Cristian Castro, 6.5. Marco Antonio Contreras, 5.8. Araceli Cornejo, un 7. Lorena del Carmen Fuentes, un 6.5. Elena Insulza, un 5.1. Emania Joseph, un 6.8. Felicidades, Emania. La Flor Manoucheca, no sé si está bien dicho, lo más seguro que no, un 4.9. Tiara Mans, un 6.8. Bien, Tiara, harta participación. Natalie Moreno, un 6.5. Miguel Ángel Ortiz, un 5.5. Juan Quitrileo, un 5. Gabriel Rojas, un 6. Jordan Uvilla, un 5.8. Paula Villar, un 6.7. María Paz Payalev, un 6.7. Y Tertullian Precious, un 4. ¿Ya? Esos son los promedios hasta el momento en el cuarto F. Profe, y a mí no me nombró. Si no lo nombré, porque se tiene que comunicar conmigo. Continúo con el cuarto G. Cualquier duda, queridos estudiantes, se comunican conmigo. Cuarto G. Ana María Edo, un 7.
Olga Aguilar, 5-3. Geraldine Alvarado, 6-5. Edison Araya, un 6-1. Daniela Cabrera, un 6-1. Paz Alejandra Campos, un 6-2. Yolanda del Carmen Cerda, un 5-7. Julio Cid, un 5-7. Marcelo Forton, un 6-3. François Jolain, un 6-5. Adriana Martínez, un 6-6. Marian Martínez, un 6-7. Irene Méndez, un 5-3. Damaris Monte, un 5-5. Nicole Opaso, un 4-5. Nicole Parra, un 5-2. Víctor Quiñones, un 6. Gary Tapia, un 6-9. Yatchel Vera, un 6-7. Eric Vergara, un 5-6. Clara Rosa Pérez, un 6-2. Maricel Millanao, un 6-3. Sergio Mancilla, un 4. Nicolás Alejandro Almuna, un 5-5. Profe, una consulta, ¿esa era la nota de la prueba coeficiente 2 o la nota general? No, esa es la prueba general. Si usted quiere la prueba coeficiente 2, me preguntan por interno. Esos son, lo que acabo de dar, son los promedios generales, promedio final. Profe, estos son los promedios final del trimestre. Promedio final. Esa es su nota que va al libro. ¡Oh, estoy feliz, profe! Gracias. La verdad, muy buenas notas. Cualquier duda, consulta, ya saben, al correo, ¿cierto? Quienes están haciendo la prueba también me preguntan después por las notas y los promedios, ¿ya? Araceli, cuarto F. La verdad, cuarto F. Araceli, ¿cuánto? No me responde Araceli, no le puedo... ¿Ya? Eso era, estimados jóvenes. Ha sido un placer haber terminado esta primera unidad, ¿ya? Cualquier duda, consulta, tienen mi número.